La religión es una religión de compromiso de la naturaleza en base a dimensiones de la fe. En esta tarde voy a repasar algunos conceptos teocráticos en los cuales aquellos que hacen gobernabilidad nacional e internacional podrán analizar y a partir de allí el análisis que hagan de estos documentos que voy reflexionando para las personas de gobierno puedan apropiarse de los recursos legales en base a los seres vivientes humanos que van dando potestad de gobernabilidad natural. Hemos sido atacados por extraterrestres, por ángeles, por demonios, por reinos de la muerte, por exoplanetas con toda calidad de daño y han perdido toda potestad sobre Groenlandia, la punta de Groenlandia, ejemplificada en el Titanic, un indio ahí en la punta del Titanic diciendo cómo sigue hundiendo América, hasta la punta de Ushuaia. Van poniéndose un costado en base a los recursos que se habían apropiado y expropiado, y cada país va dando potestad en base al entendimiento de lo que Teocrático va narrando con propósitos de estar a favor solamente del cumplimiento natural y a partir de allí de la administración natural. Entendiendo de que es potable la hipótesis donde no se es nacional, se es natural. Nacional es aquel que nace de una madre que ha practicado pre y post nacimiento del niño el sexo anal. Como hay muchísimas mujeres con los maridos que practican el sexo anal y quedan embarazadas y nace un nacional. En mi caso, no he tenido no he nacido bajo esas posibilidades, sino he nacido natural. Mi madre, Sara, no Satina, no practicaba el sexo anal en mi prenacimiento ni postnacimiento cuando era niño, y ella sabrá su esposo qué es lo que sucedió dentro de la habitación de él. No obstante, según el informe que recibo de convencionalidad, es de que no he nacido nacional, sino he nacido natural. ¿Cómo poder administrar América en base a nacimiento natural? En ningún otro ámbito de la vida humana aparecen tan claras exigencias ecológicas de la alteridad como en el ámbito de lo religioso. Esa alteridad es donde el hombre acepta como primera y suprema verdad la existencia de Dios, que es un ser superior, creado en todo cuanto existe y absolutamente otro con relación al yo del hombre. Quiere decir de que ese otro no es un otro fantasma, sino es alguien superior, y ese superior que quisiera estar entre medio de nosotros por medio de su espíritu, se puede verificar cuando el hombre hace el bien hacia el prójimo. Sin embargo, y paradójicamente, poco ha preocupado este tema a las grandes iglesias. Y a partir de allí es que las líneas de sectas e iglesias se van cayendo porque no les ha interesado el otro, el prójimo, como alguien a quien servir natural y nacionalmente, aunque uno no haya nacido nacionalmente, sino con propósitos de sustituir y hacerse pasar por Dios en el otro. Vamos a referirnos concretamente al cristianismo, por ejemplo, que es la religión mayoritaria en los académicos que van convirtiéndose no a Pablo Sebastián Brachetti, sino al mensaje cristiano, donde sufren el problema del otro, donde el otro quiere ser en uno, llevarse la cristalinidad, y Dios queda de lado, Dios queda subditado, Dios queda lejos del hombre.
y se pierden características del cristiano mientras se van consumiendo en diferentes contravencionales que quieren seguir perteneciendo a la biología humana. En el cristianismo podemos destacar algunas notas que profundamente son exigencias morales de índole y ecológicas, de índole naturales, que deben aplicarse en base al conflicto que se vive constantemente, las señales de sustitución y de destitut, que significa la destrucción de los graduados universitarios, facultativos, casas de estudios, institutos, donde el hombre debe mantenerse íntegro naturalmente y no deshacerse ecológicamente en medio de la naturaleza. La naturaleza y el universo entero son obra de Dios, quien con su infinita sabiduría ha creado de la nada un cosmos en el que durante miles de años se ha ido formando la vida, a partir de sus manifestaciones vegetativas más simples hasta llegar al más perfecto de los animales, al hombre, y dentro de su complejo, misteriosamente dirigidos por la mano creadora de Dios, podemos ver una estructura bien perfecta que narra en el Génesis acerca del reino del hombre y el reino animal. El hombre es el representante de Dios en el cosmos, ya que fue creado a imagen y semejanza de Dios para gobernar, que significa dominar, de las palabras dominio, de la naturaleza. El hombre como colectividad y como individuo es responsable ante el otro, su creador, del devenir de todos los seres que conforman la naturaleza. El otro no es el prójimo. El prójimo deja de ser otro. El próximo es el próximo, el prójimo. Y ese próximo no es en el contexto de las logias masones ni de las órdenes nacionales, en el cual era un catálogo y eso se aplicaba a niños, a niñitas, a mujeres. El prójimo es el próximo a hacerle el bien. Ante el Creador del universo, debe el hombre rendir cuentas sobre su contribución al movimiento evolutivo de la vida hacia niveles de mayor perfección. No es posible rendir cuentas acerca de solamente la suciedad y mantenerse resplandeciente, alegre y orgulloso y honorífico por lo que uno ha podido llegar a ser dentro de las sociedades, no masones ni francmasones, sino que hay que rendir constantemente cuenta de la vida hacia niveles de mayor perfección. El hombre es nacido para morir en perfección. Mario Olmedo pasa los 93 años, pero no pudo vivir en perfección biológica por lo que hicieron Se ha terminado y se tiene que terminar. Aquellos que muestran la imagen corporal como algo casi perfecto, pero por adentro luchan para que no haya niveles de perfección al hombre, a la mujer, a los niños. Contra esta obligación atenta la contaminación, el mal uso y la destrucción de los recursos naturales, la extinción de especies vivas, el deterioro de los ecosistemas y la amenaza de destrucción total por armamentismo bélico, que es algo que no se puede permitir más, donde imponen que no haya desarrollo en niveles de excelencia, pero se entretienen destruyendo con los recursos naturales al mundo, a los países, a las fronteras y específicamente a la especie viviente, en la cual no presenta características principalmente de traición a la especie, y a partir de allí captan los visitantes, y al captar los visitantes con más fuerza utilizan los recursos. No podemos permitir que haya esos niveles de destrucción. Esta responsabilidad del hombre como co-creador de la naturaleza es reforzada y ubicada en su justa función por la misión salvífica de Jesucristo. Jesús es el centro de la teocracia. Jesús es el centro de la naturaleza. El cosmos le pertenece a Jesús y Jesús envía su Santo Espíritu para supervisar los niveles de mayor perfección en los seres humanos vivientes y en las hembras vivientes en el planeta Tierra. No manda para ver cuánto ladran o cuán fuerte.
niveles de mayor perfección de los seres vivientes. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, revela a la humanidad el profundo misterio de la vida de Dios, de la cual es partícipe toda la creación, pero especialmente y específicamente el hombre. La vida que con múltiples imperfecciones e invadida por el cáncer de la muerte, la naturaleza había logrado construir, alcanzar su plenitud y su liberación del poder de la muerte. En la vida de Dios que se comunica al mundo cuando el hombre se deja guiar por el Espíritu y domina los impulsos ciegos de la carne. ¿Cuáles son estos impulsos ciegos de la carne o la acción de la carne que es contrario al pensamiento natural? Crea un desorden, una destrucción, que al pretender cada uno aprovecharse de la vida que tienen los otros, se la quita. Y viven quitándole la vida a los seres humanos con tal de vivir en la carne, con tal de justificar el esclavismo internacional, con tal de entrar a robótica convencional, con tal de subyugar a la pureza de las jovencitas, con tal de ser los músculos del ser viviente, con tal de permanecer en la mujer que es hembra y la tipa que no es. Por eso, solo en Cristo, según el pensamiento teocrático, que es la vida de Dios entregada al hombre, se encuentra un sentido pleno en la teocracia y la realización para todas sus criaturas. Quiero destacar que la teocracia armoniza con los bienes y la vida, que no es un resultado de la simple benevolencia, sino deja el criterio que cada uno, según las exigencias estrictas de la justicia, se obligan a cada uno a mantenerse por igual. Esa mantención de por igual es respetando el coeficiente que tiene mi prójimo. Y a partir del respeto del coeficiente es que yo voy a respetar las riquezas que tiene cada uno. Siendo de esa manera cada uno propietario de lo suyo, en base a la estructura del derecho financiero, que es lo que los contravencionales y el reino de la muerte y los fantasmas y los satanes quieren ser y hacerse y estar, y los demonios personificados, y se crean la estructura en la mente, en el día, para poder por la noche prevalecer en los seres humanos. No está permitido eso. La estricta exigencia de la justicia a nivel IBAN, a nivel CBU, a nivel numeración de cuenta única propia, se aplican a todo territorio nacional natural por principio teocrático como una identidad que es innegable, que es insustituible, que solamente pertenece al individuo. El centro de la revelación es la justicia de Yahvé, que consiste en el estado de equidad en el que todos los seres del universo, y el hombre en especial, alcanza la plenitud de la vida que le corresponde por naturaleza, acorde con la fraternidad universal que los liga entre sí por ser criaturas e hijos de Dios. Entendemos así todos los universitarios que todo aquel que se encuentra en estado natural de plena interacción con los seres humanos, pero que pertenecieron alguna vez al universo, entran a una posibilidad de vivir no como una nueva bienvenida, sino por la ley de están. Velar por la vida del otro, del necesitado, no es tanto un asunto de libre voluntad o de caridad mal entendida, sino es una exigencia estricta de la justicia, cuya inobservancia es castigada con la pena de muerte eterna, el aislamismo y toda clase de
de voluntad malentendida que hace de que la persona termine siendo un escudado, un escudero, un evasivo, un evasor, un dejado. Y gracias a Dios ha evolucionado la tecnología y hay herramientas para poder luchar contra toda esa mafia organizada en la naturaleza gubernamental que impide de que haya una naturaleza en la caridad natural con el prójimo. El justo ante Dios es el que consagra su vida al servicio de la vida de los demás, al que no trabaja por su propio beneficio, sino siempre pensando en beneficio del prójimo que vive en necesidad. Y la necesidad no siempre es el billete o el material precioso o los 162.000 pesos que falta para el boleto. La necesidad es la voluntad de cumplir procesos naturales para que el ser humano hombre se mantenga hombre y la hembra se mantenga hembra. Que la mujer se mantenga mujer y las mujeres se mantengan mujeres. El prójimo va mucho más allá que el catálogo de la próxima. Y es eso lo que América y los territorios bien ganados deben empezar a entender. De las anteriores notas resultadas que he leído, es fácil deducir la conclusión para un comportamiento natural teocrático: defensa y promoción de la vida en todas sus formas, respeto al medio ambiente, que es el patrimonio colectivo natural, uso ordenado de los recursos naturales en beneficio de todos, trabajo incansable para aumentar la producción de bienes, en especial los alimentos que aseguren una vida digna a la población de escasos recursos que tienen que ver con seres humanos que han sido volteados en la guerra, redistribución equitativa de la tierra y sus recursos, eso tiene que ver con la mayordomía de una nueva administración comandada por seres vivientes, un aumento de las reservas de los bienes naturales en función de las generaciones venideras, eso quiere decir una reevaluación de los recursos naturales para una nueva administración, y una promoción de las formas de posesión colectiva de bienes y denuncias de la injusticia y desigualdades creadas por la propiedad privada. Hemos sufrido el mundo entero a los clubes y seguimos sufriendo las federaciones que se hacían pasar por la subcultura, una tradición constante, un ritmo semibiológico. Y a partir de allí la propiedad privada ha sido invadida por occidentales imperiales, papales y reinos infiernos. Esto obliga a una reestructuración, no una nueva clase de robo, no una nueva clase de estrategia hostil, no un nuevo desaparecimiento genético en la sangre, en la mente o en el ser, sino una reestructuración biológica, dejando las riquezas a un costado en la perfección de las finanzas y viendo cómo poder administrar los recursos naturales de manera que ya el universo contravencional hostil no tendrían que formar parte de la nueva administración. Eclesiásticamente, para aquellos que tienen una pequeña iglesia, ese sueño que tenemos a veces algunos, no sé si quedarán en Egipto los pastores, un sueño de una iglesia chiquitita con 20 seres humanos, 25 seres humanos, una madre allá con 2 hijas, un hombre con un hijo, una hija, una viuda, el sueño pastoral, una acción pastoral dirigida hacia esos objetivos daría sin duda mayores frutos de vida que tantos esfuerzos con frecuencia inútiles han hecho los congresos y los falsos parlamentarios, hablando de control de natalidad, de aborto, de liberación sexual de la juventud o LGTB, y defensas de formas caducadas de piedad religiosa que no han tenido mucho resultado, que han hecho algo, han servido de alguna manera, pero no ha tenido mucha eficacia. Todo lo que ha sucedido, han perdido la vida la mayoría de los seres vivientes. Y a partir de allí invito a cada uno que aborda la naturalidad humana, el planeta Tierra, fronteras establecidas, continentes propios, a tener en el corazón un espíritu eclesiástico.
No puede existir un culto más grato a Dios que el servicio en favor de la vida de todas sus criaturas y en especial el hombre, que es lo más predilecto que tiene el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aquí en el mundo.